quería presentar el tema, pero sobre todo Andrés de Lich, que es el secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos, es profesor en la licenciatura de Gestión Educativa, ha desarrollado formulación de proyectos con mucho interés entre los alumnos, y bueno, es alguien muy... Andrés es alguien que vive en Madrid por su función en la OEI, pero está muy ligado a la política educativa argentina desde hace más de 20... Perdóname, Andrés, pero desde mis 7 y más décadas no puedo menos decir que vos ya tenés más de 2 décadas y media, por lo menos, y más también. De paseo por la política educativa, no por la dirección universitaria, que fue tu etapa precedente de los 80 y 90 hasta que entraste allí. Andrés ha publicado diversos trabajos sobre gestión y política. Tal vez alguno de ellos, me gustaría hacerte alguna pregunta hoy, Andrés, porque estamos todos leyendo el diario y nos preocupa si vamos a seguir perdóname que ya entro en términos un poco críticos, en América Latina y en Argentina, con un ciclo de reformas que también tiene ya 3 décadas cómodamente y que parece continuar como una música de fondo a todos los intentos de mejora de la educación. Digo, la reforma como intención, como proyecto político, como política educativa. Algo que resulta un poco cansador para los docentes, saber que todo los documentos que se leyeron hace 3 años van a ser sustituidos por una nueva línea de documentos con nuevos objetivos. Quiero decir, Andrés, que leí en la OEI, en un documento de 2020, en un prólogo, hay una frase de un pensador, creo que es noruego, si me recuerdo, que dice que la transformación de la educación es mucho más amplia que la transformación de la escuela. En el sentido de que lo que está pasando en los modos de aprender de los seres humanos en este año 2023, pero desde hace muchos años ya, desde que empezamos con esta transformación informática del conocimiento, empieza a ser muy amplia la demanda de una nueva educación a una educación escolar, que es la nuestra, en la que nos consideramos responsables de los resultados. A la luz de esto, yo quería tal vez terminar hablando de tecnologías con vos, Andrés, pero empezar un poco, no centrarnos en la tecnología en el comienzo, sino en cómo se espera que se transformen los sistemas, al menos desde ahí, cómo se ve desde la OEI los nuevos proyectos de reforma, de transformación, qué se espera que hagan los sistemas después de esta situación de crisis. Bueno, esa es una pregunta clave, te diría, Juan, y además difícil de contestar. Vos señalabas y de alguna manera marcabas una frase que es claro, que la modificación de la educación hoy es mucho más que la modificación del sistema educativo. Y esto, empezando por ahí, ¿por qué es así? Porque cuando armamos estos dispositivos en el siglo XIX, principios del XX, que son los sistemas educativos, había un monopolio de la transmisión de los conocimientos que se hacía a través de la escuela. Había pocas agencias sociales que le disputaban a los sistemas educativos la posibilidad de la enseñanza. Estaba la Iglesia, por supuesto, que había sido claramente quien había monopolizado y para quien además
para secularizar, digamos, se armaron los sistemas educativos públicos y se masificaron y demás. Pero digo, una vez puestos en marcha, tendieron rápidamente a monopolizar lo que era la transmisión de conocimientos dentro de una sociedad. Hoy tenemos una situación en la cual los aprendizajes de los jóvenes, lo que la sociedad a través de su sistema educativo quiere transmitir en aprendizajes a otras generaciones y demás, enfrenta primero un desafío enorme de numerosas agencias que disputan la transmisión de conocimientos que circulan en la sociedad en distintos planos. Digo, hace 30, 40 años hubiéramos hablado de la televisión, de los medios de comunicación, hoy ya hablamos de internet, hablamos de nada, los chicos aprenden muchas veces mirando TikTok, mirando Instagram, obviamente internet, Google ni hablar, ya está quedando atrás Google. Google va a quedar atrás dentro de unos años, no vamos a hablar más de Google, hablaremos del chat GPT y hablaremos de todo eso, es decir, los sistemas escolares se encuentran en tensión porque hoy no son el monopolio el instrumento monopólico que tienen los estados para de alguna manera ordenar los aprendizajes de los jóvenes. Esto tiene muchas contraindicaciones y yo también te diría cuestiones positivas, ¿no? Estamos en sociedades en ese sentido tal vez mucho más abiertas, pero también donde la escuela tiene una competencia muy feroz en términos de llegar a los jóvenes, comprometerlos con procesos de aprendizaje, garantizar determinados aprendizajes que se quieren, garantizar como centrales y demás. Entonces hay una cuestión del lugar que ocupan los sistemas educativos, que hoy son más relativos a la posición dominante que podrían tener en otro momento. Este es un punto clave. Y la otra tiene que ver con la velocidad del conocimiento. La escuela es una maquinaria pensada, claramente, eso sí, en otro momento y que requiere determinados tiempos. ¿Qué quiere decir tiempo? Porque tiene que ver con la capacidad de traducir el conocimiento en conocimiento escolar, incorporarlo en currículum, formar docentes, que los docentes puedan transmitirlo. Todo eso lleva tiempo, que era posible, por supuesto, en otros momentos sociales y hoy es absolutamente explosivo. Digamos, la producción de conocimiento, los cambios de paradigma dentro de la ciencia y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, la escuela se encuentra muy tensionada en una sociedad que hoy admite y tiene otros mecanismos donde circula el conocimiento y de aprendizajes y al mismo tiempo a una velocidad que la escuela no siempre procesa. Tendríamos que tener prácticamente en actualización, y tenemos en actualización permanente a los docentes en términos de lo que va circulando como nuevo, no solo en términos de información, en términos incluso de lo que vamos aprendiendo ahora, de cómo son los mecanismos de aprendizajes de los jóvenes, ¿no? Estamos en una etapa en la cual la neurobiología nos está enseñando muchísimo de los procesos de aprendizaje de los jóvenes, no damos abasto. En ese sentido, efectivamente, la escuela, por eso la sensación de que nunca alcanza lo que hacemos, más allá de toda la demás conversación que podamos tener acerca de la crisis que tiene el sistema, los problemas de formación docente, en América Latina además acompañado con la crisis social, la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera. En cualquier parte del mundo hoy los sistemas educativos están puestos en enorme tensión, ¿no? Aún en aquellos que nosotros creemos que están a la vanguardia, también ahí están puestos en mucha tensión. Pensaba, Andrés, en que junto a eso el otro componente que me viene en mente es la demanda, hace 2 años, la demanda clamorosa de este tercer, como decía Gustavo Yáñez, con tanto respeto, la tercera pata, el Estado, los sindicatos, los padres, decía Gustavo, en la política educativa, las familias, cuando en la Argentina lo vivimos como una nueva forma de asociación, de organización de la sociedad civil, de las familias, demandando revinculación, presencialidad, escuela, lo común. Es decir, lo común y lo mejor que tiene la escuela, ya sea privada, de gestión privada o estatal, lo público.
que es lo que se teje, lo que se cocina en el aula, ¿no? Que es un maestro junto a 30 o 20 o más chicos que desarrolla un plan o una propuesta didáctica que podrá ser más o menos actualizada, defectuosa, constructivista, conductista en esos años cruciales, que son los del ciclo inicial de la primaria, donde se definen los destinos de los seres humanos, pero se definen masivamente al mismo tiempo, desde los 6 a los 9 años, toda una sociedad está cocinándose junta para, voy a ser cruel, ¿no? Para tener éxito y para fracasar. Si te tocó un mal maestro, y ahí me remito a ciertos informes que se conocieron hace 15 años, ¿no? Todo menciono cosas viejas, ¿no? Barber, cuando McKinsey mostró que el punto más alto de un sistema es su mejor docente. Quiere decir que si te tocó un mal docente para los chicos, y al lado, en el aula de al lado, un buen docente para los chicos, tenés dos destinos. Bueno, digo, esos son como constelaciones que la escuela hace de la vida en común. Y además no solo de un buen manejo del idioma, de saber escribir, de saber comprender un texto, desarrollar una operación matemática, poder pensar matemáticamente luego del ciclo inicial, que son como elementos, aún hoy en 2023, me parece son como claves para entender un buen programa informático también. Leer rápidamente, comprender si hay algún algoritmo funcionando. Digo, cuando un joven, ya no de 6 años, sino un muchacho de 17, quiera meterse en ese mundo, no va a llegar a través de los secretos de la digitación del celular, va a llegar a través de su capacidad de abstraer, de pensar, de interpretar. Digo, estas cosas no son la fuerza, no es lo que nosotros miramos en pruebas internacionales de evaluación, cuando pensamos en quién es un buen docente, qué hay que darles, qué nuevo insumo o inputs meter, ya hemos fracasado en todos, qué más, qué hacer entrar a la escuela para que los docentes tengan éxito y los chicos aprendan más. A mí me preocupa hoy primero y tercero, será por mis nietos además, que me empieza a preocupar mucho quién puede hacer algo. Mirá, leyendo 2 artículos por día de inteligencia artificial sobre educación en todos los diarios. Esto es más o menos a ese ritmo venimos. Y en uno de los artículos de ayer, de Clarín, vi un autor muy bien, pero decía que, bueno, hay que olvidarse ya de enseñarles a escribir a mano. Cosa que me parece una interesantísima idea, pero es como que entramos a hacer el concurso de improvisaciones sin saber a qué... No, bueno, que está bien esto de la motricidad, pero no sirve para nada la motricidad si la nueva motricidad... Sí, la nueva motricidad de los celulares de hoy te implica que usás muy fuerte un dedo más que otro. Pero ¿quién tiene la bola mágica para saber cuál va a ser la motricidad de los artefactos de 2040? Digo, ¿por qué estamos tan seguros que manejamos el futuro? Porque conocemos el presente, ¿no? Claro. No. La escuela tiene la cosa de solidez de lo común. Y a eso voy a un artículo tuyo, ¿no? Sí, con Gustavo. Sí. Alguna vez con Gustavo, efectivamente, hace muchos años, discutíamos acerca del valor, sobre todo de lo que es la preprimaria y la primaria, en términos de lo que es la formación común, ¿no? La defensa de la idea de esto. Porque la escuela, además de ser un aprendizaje y un desarrollo de determinadas competencias, es otras cosas, es también es una obviedad lo que voy a decir, pero es un proceso de socialización, es un proceso que tiene que ver con la vinculación de un mundo social, de construcción de ciertas relaciones y sobre todo de la educación
educación en términos de esas relaciones sociales que se arman en el mundo de la escuela. La escuela es mucho más que el aprendizaje de determinadas competencias que son importantes y son definitorias también. O sea, no es una cosa o la otra, digamos. Está claro que es un conjunto de aprendizajes que hacen los chicos a través del desarrollo a su vez que están teniendo en términos de edad y de etapas que van cubriendo. Hemos hecho mucho hincapié en los aprendizajes de lectoescritura porque efectivamente son competencias que son definitorias en términos de la posibilidad de avanzar en el mundo escolar de los jóvenes, sobre todo de los que provienen de los sectores más pobres de la sociedad, pero eso no quiere decir que por supuesto no tengamos presente las otras magnitudes de la escuela y que muchas veces no hay mediciones o hay mediciones muy puntuales en términos de esto que estamos hablando del desarrollo. Fíjate que una de las cosas que empieza a ser una preocupación en América Latina, sobre todo después de la pandemia, no es solamente la deserción, que es un tema, sino que cuando vos recorres varios países, la convivencia, la vida en conjunto de los chicos en el mundo escolar, después de la pandemia por alguna razón, y empieza a haber hipótesis y demás, empieza a ser muchísimo más complicado, si ya era complicada, de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, eso nos refleja también algo en el cual la escuela ya no solo le está costando en términos de lo que es su tarea natural, que es enseñar y acompañar a los jóvenes en el desarrollo de ciertas competencias vitales, como son la escritura, la base de la matemática, la escritura, por supuesto, sino también en la convivencia con los demás, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, mira, la escuela es un proyecto, por eso uno habla de comunidad escolar, que no solo se mide en términos de evaluaciones de aprendizajes, de matemáticas, de lenguas, que hay otra serie de elementos que hacen a la vida en común y que hacen que sea tan importante, me parece a mí, todavía la presencialidad y la participación en la vida escolar de los jóvenes, que es muy importante. Tomando un poco lo que vos decías, además, yo noto que hay una diferencia muy grande entre la prepandemia y lo que pasó durante la pandemia y el reclamo de las familias, ¿no? En términos de volver a la escuela y demás, ¿no? En la prepandemia la participación tenía mucho que ver con sectores sociales y que de distinta forma en América Latina, en los últimos, yo te diría, entre el 2005 y el 2015, sentían que hacía falta participar y entonces estallaron organizaciones no gubernamentales que tenían un compromiso con la política educativa. En toda América Latina, desde México con Mexicanos Primero, hasta Buenos Aires, con Educar 2050, en Chile Educar 2020, todas organizaciones que tenían un compromiso, a veces apoyado por empresarios, otras veces por otro tipo de organizaciones, que mostraban una preocupación por la educación, ¿no? Pero no quiero desmerecerlo, lo que digo es que tenían otra dimensión de movilidad. ¿Y por qué se movían? Por algo que se notaba ya en los 90, y de hecho el libro que escribimos con Gustavo, que se llamaba, tenía un título muy sugerente, después de pasar por el ministerio, que era Política Educativa, ¿es posible? Tenía que ver con una pregunta acerca de los niveles de lo que uno sentía que era una situación de empate en la política educativa entre el peso del mundo sindical y muchas veces el Estado, que no podía llevar adelante o llevaba reformas a medias y demás. Entonces, frente a eso surgió toda esa movilización enorme en la sociedad, en América Latina, de organizaciones que intentaban romper ese empate de alguna manera y empujar transformaciones. Lo de la pandemia y el reclamo por el regreso a la escolaridad de las familias, creo que tuvo mucho más que ver con otro componente organizativo, que era ya directamente la familia, que fue enormemente valioso, importante, que de alguna manera demuestra que la educación sigue estando de alguna manera presente
en términos de la importancia social que una familia le da, sobre todo directamente a la educación de sus hijos, pero el peligro es que si no tiene cauces institucionales, decaiga, ¿no? Si no hay Vuelva a caer en el espacio, descrédito. claro, si no hay espacio en el mundo institucional de la educación, probablemente eso decaiga. Y eso nos lleva a otra conversación, inevitablemente, que vos planteabas al principio: si estamos todos cansados de reforma tras reforma, ahora vendrá otra reforma. Otra, Yo con creo que otros eso, propósitos. claro, yo creo que eso tiene que ver además en un clima de una sociedad que viene de fracaso en fracaso, que siente que no hay horizonte y que no sé si está con ganas de afrontar cambios que en otros sistemas educativos se están dando con mayor o menor velocidad, que uno puede encontrar una línea trazada en esos cambios que se están dando y que la Argentina inevitablemente va a tener que transitar, ¿no? Cambios que tienen que ver con mayor autonomía de las escuelas, mayor fortalecimiento de los equipos directivos, mayor capacitación y formación inicial de los docentes, Su compromiso mayor de profesionalización. la comunidad educativa, entendiendo la comunidad educativa no solo como los docentes y los alumnos, sino también como las familias en términos de los aprendizajes de los padres. Es decir, hay una serie de elementos que uno puede encontrar en las reformas educativas de América Latina y que la Argentina va a tener que encarar si quiere tener mayor éxito en términos de aprendizajes y demás, ¿no? Dos cosas, Andrés, para esto que vos mencionabas, hacia dónde van las reformas en Europa y en Asia, en Singapur, por mencionar algo que uno ve aparecer cada tanto. No es solo Finlandia, sino que uno ve otros caminos. Pero en la escuela, no solamente está esto de la parálisis, sino también nos preocupa que en España se ha tomado con mucha seriedad, es reconstruir o redefinir la dirección, o colocar en la dirección un factor muy importante de la mejora del sistema, que también otros lo llaman, y que es un concepto, liderazgo. Pero la dirección escolar y los directores como un cuerpo, como un conjunto de profesionales que debieran ser jerarquizados como una parte clave del sistema educativo. Supongo que los supervisores para nosotros, y acá está Jorge, y vos sabés, Andrés, lo que significó estar desde el Ministerio de Educación de espaldas o con los supervisores. Creo que es algo que uno tiene que ir viendo. Y en la Argentina lo que no tenemos es capacidad de los directores, sobre todo en las escuelas de gestión estatal, de tomar decisiones relevantes. Yo creo que más allá del problema de los gremios, inclusive cuando uno tiene como director, supongo que el otro día lo hablábamos con Jorge, ¿no? En cosas muy elementales, como calificar, evaluar un profesor y ponerle un 6, un 7, un 8, o lo que fuere, no importa el número, pero eso se convierte en un tema jurídico, en un sumario al director, ¿no? No es que el director no maneja la economía de la educación, que no la maneja, porque además la lógica del presupuesto desborda al director, sino que no puede evaluar. Cuesta mucho que un director evalúe a los docentes y los ayude. Digo, porque no se trata de calificarlos con un número, sino de tener autoridad y legitimidad para decirle dónde estamos. ¿Dónde está él en el aula? ¿Cuánto aprenden los chicos? ¿Qué pasó con el aula, con la clase observada? Entonces, esa descalificación es realmente un ancla que nos hunde. Son figuras de adorno y están desesperados, Jorge, desanimados. Se quieren jubilar los directores. Vos lo ves acá, los tenemos en SEAD, y muchísimos directores que uno conoce, no conozco el porcentaje, personas de 50, pero 51 años que se quieren ir, que es la muestra a nivel de escuela de cuánto se agota
la fuerza, el impulso, como dicen ciertos autores, los impulsos de la futura reforma. No va a haber impulso para reformas, porque hay gente agotada que vos necesitás la Sí, dirección. sí. No, es así. Mira, pensando en este tema y cómo está siendo un tema importante en América Latina, y un eje de las reformas educativas que se está planteando todo el mundo, tiene que ver con que nosotros tenemos todos los años una reunión de diálogo de política educativa con numerosos países que hacemos junto con el BID, ¿no? Entonces le preguntamos a los ministerios de la región un tema particular que les interese trabajar particularmente. Esto se hace a finales del año anterior, porque las reuniones son en junio, a finales de junio, y a finales de junio 10 países de la región nos dijeron que el tema era liderazgo y extensión escolar. Entonces, vamos a tener una jornada de la OI y el BID el 26 al 28 de junio sobre estos dos temas que son temas que le están preocupando a 10 ministerios de educación de la región. Lo hacemos en Portugal, porque es uno de los países que ha mostrado uno de los saltos mayores en términos de construcción de un modelo más descentralizado, autonomía escolar, y que han trabajado muchísimo el liderazgo de los directores y demás, ¿no? Y sobre la base de una segunda parte, que es esto de la extensión escolar, que también en Argentina hay una discusión alrededor de eso, es una política que impulsa el ministerio y que tiene una cierta controversia, porque más tiempo escolar está probado que no necesariamente significa mejores Mejor. aprendizajes, mayores aprendizajes. Hay toda una discusión de cómo se usa ese tiempo escolar en términos de fortalecer ciertos aprendizajes de los jóvenes, ¿no? Pero esos son, yo te diría, dos temas que en la región están puestos en la discusión y por el cual vamos en poco tiempo a tener un evento sobre eso. ¿Y por qué Bueno, les pero interesa a todo el mundo el liderazgo escolar? Y porque está claro que las políticas verticales que fueron el elemento central con el cual se desarrolló los sistemas educativos en América Latina, hace rato que entraron en crisis. sí, Perdón, tengo un problema con la cámara. Después vamos a hablar de las tecnologías y tu la problema con la voz cámara. la voz está muy bien, Bueno, sigo con la el voz audio entonces. magnífico, pero es cierto que No, entonces decía, aparece en sociedades como estas masivas y demás, una necesidad de pensar los proyectos escolares en una dimensión de política educativa que es la escuela. Y eso requiere cierto liderazgo. ¿No? Cierto liderazgo. Está claro que hay sistemas de organización, de gobernanza de los sistemas educativos que proveen mayores condiciones para que los equipos directivos y los directores tengan más herramientas en términos de esto que llamamos liderazgo y demás. Pero hay una condición que no es el liderazgo administrativo, que es el liderazgo pedagógico, que incluso a veces está por arriba de las limitaciones que tienen instrumentalmente los directores por la gobernanza y demás, ¿no? Yo he visto en un esquema de la Argentina, y bueno, Jorge que está acá también tiene mucha experiencia y seguramente puede comentar, muchísimos directores que tienen un liderazgo desde el punto de vista pedagógico, institucional, que va muchísimo más allá de lo que, de lo que los limita o no las normas. Es decir, los docentes responden a alguien que tiene capacidad de expresar un proyecto concreto y poder transmitirlo y poder enseñar y conducir pedagógicamente, ¿no? Entonces, está claro que la gobernanza es un punto a repensar en la Argentina en términos de cómo repartimos las condiciones para que los equipos pedagógicos y el director tengan mayores herramientas para llevar adelante la micropolítica educativa en la escuela, pero también es cierto que requerimos que muchas veces los directores dejen de esconderse en la imposibilidad administrativa
o en la gestión administrativa simplemente, y tomen otro tipo de liderazgo para el cual hace falta tener herramientas, estar formado, saber cómo llevarlas adelante. El simple hecho de poder controlar la información que produce tu propia escuela en términos de los resultados, porque la verdad es que vos en la escuela tenés la mayor parte de la información que necesitas para saber qué está pasando en la escuela. O sea, si tenés evaluaciones externas te ayudará un poco más. Si alguien te tira las cifras de afuera, también te ayuda un poco más. Pero la verdad es que el corazón de la información está ahí. ¿Cómo la organizás? ¿De qué forma? Otro tema. Claro, ¿de qué forma sos capaz de convertir esa información en una mirada acerca de los problemas de la escuela y transmitírsela al cuerpo docente y buscar un proyecto común? Es una tarea de liderazgo pedagógico del director. Muchas veces un director que, como decías vos, está cansado de lo administrativo, está cansado de las limitaciones que tiene conduciendo una escuela, pero, digamos, la masa crítica de la información para hacer un proyecto en una escuela está ahí mismo en la escuela. No hace falta que alguien venga de afuera a decirte, che, te pasa esto en la escuela. No, si te pones a ver, si sabés ver, si sabés buscar la información, si sabés mirar, ¿no? ¿Qué es lo que, en una forma cualitativa, los viejos supervisores de principios del siglo XX hacían? Iban, miraban cómo funcionaba Son la otros escuela que y eran saben. capaces de escribir un informe sobre qué estaba pasando en la escuela, porque tenían una mirada sobre las escuelas, ¿no? Hemos perdido la capacidad de mirar la escuela, ¿no? Entonces miramos, ¿qué miramos? Miramos resultados de pruebas, pero no miramos la escuela, y la escuela es un conglomerado de elementos en donde por supuesto están los resultados de los aprendizajes de los chicos, la posibilidad de la continuidad de los chicos, de su trayectoria escolar, pero también hay otro montón de elementos en el cual tenés que meter en esa comprensión global, ¿no? Que está en la cuestión psicoemocional de los jóvenes, por supuesto la cuestión social, todo eso hace a la escuela. Y formular un proyecto en la escuela tiene que ver con eso, con cómo sobre esa información sos capaz de procesarla y convertirla en una propuesta, ¿no? Ahí hay un tema político, educativo, que esperemos que las reformas lo tomen en cuenta, que es cómo habilitar. A mí no me gusta más, hay tantas palabras que ya nos hemos cansado de tanto escuchar, empoderar, ¿no? Pero cómo se logra habilitar, legitimar, fortalecer la autoridad en el mejor sentido de un director, del liderazgo pedagógico que un director tiene, el acto que lleva a cabo el director cuando va a un aula, observa una clase, conversa con el docente a la salida, define un punto a mejorar y luego es impugnado o no. Digo, hay directores que lo logran hacer, pero bueno, no todos nacemos dotados de la tremenda autoridad que requiere no asustarse cuando te hacen un sumario. Eso da ganas de jubilarse. O cuando te llego, vos decías, hay un clima, el director no solo soporta la dificultad de mejorar el aprendizaje de los niños, porque es su meta, su responsabilidad, que todos los chicos aprendan, no los que se sientan adelante, ¿no? Sino lograr que el conjunto de los chicos de la escuela, más allá del aula 1, del aula 2, fuera de esas aulas, en la escuela, aprendan y que los maestros se sientan incentivados y al mismo tiempo movidos por el proceso escolar a enseñar mejor y a lograr. Esto es una cosa que tiene que lograr el líder pedagógico, que puede ser el director o puede ser alguien que colabora con el director si el director se sabe acompañar. A veces el liderazgo lo pueden ejercer varias personas, pero el propósito es ir hacia aprendizajes comunes de mejor calidad, de mejor sentido, con más fortalecimiento del niño. Pienso otra vez en el niño que termina tercer año, como pienso en el chico que termina el secundario, como dos momentos dramáticos, digamos, porque en un lugar lo van a cascotear la maestra de cuarto y en otro lugar lo van a cascotear los profesores de primero en la universidad. ¿De dónde venís? ¿Quién te enseñó en el primer parcial que uno corrige y dice, pero ¿quién formó a estos chicos? Y las maestras
muchas veces de cuarto año dicen, bueno, lo que pasa es que en el primer ciclo, ¿qué estuvieron haciendo? Los chicos, digamos, el proceso de crecimiento de un niño, que es lo que esperamos, está desprotegido en tanto y en cuanto yo creo que no hay, volviendo un poco, cierto orden en la institución generado por la buena inspiración pedagógica del director. El ministerio, la política, el gobierno del sistema tendría que soltar las riendas y colocar las riendas allí. No sé si es seguir haciendo documentos como favorecer procedimientos, la idea, ¿no? Ayuden jurídicamente, políticamente al director. Yo creo que acá hay algo que los trabajos de pasaje de año en la licenciatura, la mayor parte de los trabajos son violencia dentro de la escuela, imposibilidad de dificultades enormes para el cuidado de los niños por el clima de desorden o en otros casos conflictos con profesores y la dirección, ¿no? Y pocas veces se plantean problemas puntuales de administración de una materia en el aula, salvo algunos, en las escuelas técnicas ahí aparecen ciertos problemas transparentes de mala comprensión de ciertas docentes a su modo de evaluar, a su modo de enseñar matemáticas, de desarrollar el taller. Fuera de esto, yo lo que veo en los trabajos finales es esto que decíamos, ¿no? Que es este gran lío que se ha armado con la autoridad, con la falta de sentido compartido en la escuela, ¿no? Pareciera que todos tiramos para lados distintos. Estamos desgarrando algo que fue más o menos armonioso, tal vez muy rígido, tal vez muy autoritario cuando yo era niño, pero ahora se volvió casi un desafío propio del sistema. Además, el sistema genera las desigualdades. Antes el que no venía a la escuela era el desigual, el que quedaba fuera. Entonces los sistemas se escolarizaron, tuvieron éxito, pero introdujeron la desigualdad dentro del sistema. Ahora es dentro mismo de la escuela que hay algunos que van a llegar y otros que no, porque todos hemos escolarizado un porcentaje tan alto de la población que nos hace tener en nuestras manos el destino de los futuros ciudadanos, ¿no? Claro, sí, es muy difícil, Juan, y no es por quitarnos responsabilidad en el sistema educativo, educar en una sociedad que está cruzada por una creciente desigualdad y pobreza, y además con un fuerte desánimo sobre su futuro, porque eso también tiene mucho que ver con las posibilidades educativas, ¿no? Todo se hace rutinario y casi te diría te pesa mucho cuando la sensación que tenés es la de una cierta carencia de futuro, como siento a la lejanía yo que se percibe en las conversaciones que hay normalmente en la sociedad. Yo me imagino que es muy difícil encarar con vocación de innovar, de construir cosas novedosas en una sociedad que te está acorralando económicamente, está acorralando a tus alumnos y además donde percibís esta especie de pesimismo estructural sobre el futuro, ¿no? Entonces, esas condiciones limita mucho seguramente la educación. Entonces, pensar, volviendo a tu comentario al principio, es difícil pensar reformas, pensar políticas educativas que devuelvan el ánimo por la innovación, porque finalmente de eso estamos hablando. Lo que vamos a requerir en los próximos años en el mundo educativo en general, es una gran capacidad de innovar frente a una sociedad que se está transformando a enormes velocidades y que está siendo sometida a transformaciones tecnológicas enormes, ¿no? Entonces, eso requiere un clima social particular que hoy no tenemos, ¿no? Que no tenemos, pero que no quiere decir que no hagamos nada, no es una llamada a no hacer nada, ¿no? Yo creo que tenemos muchísimo para hacer
y mi sensación además es que, como dicen además otros especialistas, o Fulan, que vos lo mencionabas recién, que alguna vez le leí, o sea, del subsuelo a la planta baja es fácil, lo más difícil es cuando empezás a subir al primer piso, al segundo piso, al tercer piso, ¿no? Y nosotros estamos en el subsuelo, entonces la primera etapa de una política educativa mucho más acertada seguramente va a tener resultados, porque tiene que ver con algunos de estos elementos, que es volver a remotivar al sistema educativo a partir de darle a las escuelas las capacidades y las competencias y acompañarlas en que se planteen el desarrollo de propios proyectos con objetivos claros, que puedan cumplir y demás, ¿no? Entonces, esa primera etapa creo que va a ser difícil, pero que rápidamente se va a poner en marcha. Yo sigo teniendo la sensación de que, a diferencia de otros sistemas educativos, y lo que voy a decir es absolutamente subjetivo, ¿no? Porque no tengo herramientas para medirla, solo mi experiencia de andar por la región y mirar escuelas y docentes en toda la región. Yo todavía creo que el sistema educativo argentino es más que su rendimiento, ¿no? Que los docentes son más que lo que produce el sistema educativo, fruto de la anomia, del desgano, de esta forma ya absolutamente vetusta que tenemos de organizar el sistema educativo, del bloqueo sindical muchas veces. Fruto de todo esto, yo creo que tenemos peores resultados de lo que podríamos tener con estos mismos docentes, con esta misma situación en general, ¿no? Que no encuentro en otros países, ¿no? Yo voy en otros lugares donde yo siento que los resultados, por alguna razón, son mejores a lo que cuando vos hablas mano a mano con los supervisores, los directores de los maestros de los países, y no voy a mencionar ninguno porque no tengo vocación de ofender a ninguno, pero voy a decir, acá notás que hay una producción en general del sistema que está por arriba de los participantes del sistema. En la Argentina tengo exactamente al revés la idea, ¿no? Yo hablo con los docentes a veces, cuando voy, con directores, y siento que están mucho mejor calificados que lo que después pasa cuando miro las cifras de lo que está pasando con la educación argentina, ¿no? Entonces, eso también es una, si Muy querés, interesante. una experiencia, una cuestión absolutamente subjetiva que viene de la experiencia de caminar mucho la región, pero creo que ahí hay todavía un reservorio. Después creo que tenemos ya a esta altura una enorme confusión en la formación profesional. Yo creo que el gran agujero que tenemos es la formación inicial de los maestros. Creo que hemos caído ahí en una decadencia que tiene que ver con ser incapaz de formar correctamente los docentes. Y ya no te hablo de los desafíos que se vienen, de su relación con la tecnología. Te estoy hablando de las pedagogías más tradicionales para enseñar a leer y escribir. No es un problema de un método contra otro, es un problema de tener algún método. Yo estoy Sí, seguro que si hubiera algún método, estaríamos mejor que esta situación, ¿no? No es que los conductistas contra, no sé, no, tengamos una formación básica con docentes que tienen alguna línea pedagógica, algún modelo pedagógico de enseñanza, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un agujero y de las cosas que no hemos sabido resolver claramente en estos 30 años de reformas continuadas, de la reforma de la ley federal para acá, es encontrar una política de formación docente adecuada. Yo diría que es el gran fracaso que hemos tenido a lo largo de 30 años, no importa quién estuviera en el gobierno y en el ministerio, ¿no? Y es un tema de fondo, ¿no? Después tenemos las cuestiones organizativas de la política, como decíamos, de la gobernanza del sistema, en términos de esto, de mayor autonomía, capacidad de los directores, liderazgo, cómo reorganizamos y ponemos la escuela en el centro. Y después tenemos un tema no menor, que es que esto que decíamos antes, que es que se nos vienen encima los cambios tecnológicos a una velocidad, y que no, esta idea mafaldiana de par en el mundo que me quiero bajar, es imposible. Digo, No, no va a yo, pasar, no va a pasar, bueno, ¿no?
más de uno digo, que un tipo como Elon Musk haya dicho quiero parar, y otras 1000 personas más, quiero parar el chat GPT, porque se nos descontrola. Digo, no es solo a la escuela que le pasa. Digo, estamos en un mundo un poco, en una situación por fuera de la escuela, podríamos llamar mundo a eso, a todo lo que en esta época tiene que ver con educación y que no es la escuela, y sin embargo la escuela queda profunda. Elon Musk está nada menos que él despavorido con las aplicaciones de la inteligencia artificial. Sí, Digo, sí. lo que será un maestro. Claro, yo te diría que lo de Elon Musk en particular, vos sabés que él fue Sí, financiador claro. del proyecto y Sí, y después se se fue. retiró porque no tomaba el camino. Yo tengo dudas, o por lo menos acá en Europa se discute mucho acerca de esta idea de parar por 6 meses, cuánto tiene que ver con la competencia Sí, de fundar una por nueva otras empresa. empresas que han quedado atrás y que necesitan que quien lleva la delantera pare porque, bueno, prácticamente están ganando la carrera y es una carrera, por ejemplo, para Google. Significativa, porque Google a este ritmo puede ser que en 2 o 3 años sea el pasado, como han pasado con otras cuestiones, digo, en la medida que se perfeccionen estas cosas. Mira, yo lo tomo de otra forma, Juan. Yo te decía que yo hice un ejercicio con A el ver, GPT. porque llegamos a la tecnología. Claro, perdón si me adelanté, ¿no? Pero No, no, digo, no, que no te adelantaste, está muy bien. yo hice el ejercicio pues, sabes que muchos años siendo profesor, este, y entonces traté de pensar lo que eran mis clases ahora con este instrumento, ¿no? Y la verdad es que la posibilidad de incorporar en la planificación una serie de elementos o sea, puede ser un instrumento de ayuda a los docentes enorme. Pueden encontrar ahí un soporte para la producción y la planificación de sus clases importantísimo. Es un desafío porque te levanta la vara, hay discusiones alrededor, bueno, si los chicos lo van a usar, no lo van a usar, seguramente como lo hay, ya habrá en los próximos tiempos sistemas que descubran si los chicos utilizaron para preparar una redacción de chat, así como hoy hay sistemas que para verificar las tesis de Las los tesis alumnos y demás. doctorales, Pero en claro. principio me parece que es otra herramienta más que bien utilizada puede potenciar sin duda, por lo menos, la condición de los docentes, estoy seguro, y demás. Pero bueno, es una discusión que recién se abre, que tiene también connotaciones importantes, por lo menos acá en Europa, que tiene que ver con la utilización de los datos y la información de los jóvenes, el derecho, la propiedad intelectual, que no es respetada, razón por la cual Italia viene de prohibirlo, no porque sea una herramienta que no, en términos educativos, sino básicamente por el uso de la propiedad Derechos de intelectual, ¿no? autor Derechos de violentados. autor, claro, exactamente. Entonces, hay toda una discusión, pero en todo caso, me parece que es absurdo creer que vamos a poder parar eso. Eso va a estar presente en la vida social, en los jóvenes ni hablar. Y entonces es una pregunta más que tenemos que respondernos en el mundo educativo y sobre todo los docentes prepararnos para convivir y utilizar esa herramienta. Cuando uno habla de política a nivel local, a nivel nacional, internacional, en el aula hay una situación también política, que es que el docente sondea los saberes previos de los alumnos, busca que colaboren entre sí para desarrollar un contenido y no da la lección como única línea posible. Digamos, esto es una clase esperable, al menos en términos tal vez bastante ligado al constructivismo, si se quiere, pero cuando uno escucha autores que practican las neurociencias y docentes, que acá los hay, Florencia Salvareza, que la hemos escuchado, no están lejos de esta idea. Las ideas sensatas de que los alumnos colaboran, y esto podemos llamarlo una forma de gobernanza, el aula, para que poder gobernar un aula necesitas de la colaboración muy intensa de los alumnos.
sin eso lo que tenés es aburrimiento o lío, ¿no? Como hubo aquí hace no mucho una profesora enfurecida insultando a los alumnos porque se les sublevaban. Creo que la idea de que hay una construcción de aprendizajes guiada por el docente es bien compatible con el uso de nuevas tecnologías. Para nada, yo no creo que eso, que una buena clase no debería de incluir y no de ser trastornada por aspectos tecnológicos. Pero bueno, allí hay un tema, es una herramienta, no es una solución. La solución viene del uso de la herramienta con sentido pedagógico. El Absolutamente. gran asunto, digamos, ¿no? ¿Cómo logramos que los chicos aprendan lo que tienen que emprender sin estar de espaldas al uso de las herramientas como la inteligencia artificial que van a trastornar al mundo? Sí, sí, sin duda, pero yo, como ves, sigo creyendo en la escuela como tecnología del siglo XVII o que tiene muchísimos años, que viene de la religión, pero uno dice, todavía no ha aparecido, sobre todo en la pandemia lo vimos, ¿no? No ha aparecido un artefacto, una tecnología que para un conjunto, los argentinos, los colombianos, los brasileños, sea mejor que la escuela. No, Al menos no, está existiendo, ¿no? El no, hogar. no, y que cumpla las diversas funciones de las que hablábamos al principio, que no solo son la transmisión de ciertas competencias o el desarrollo de ciertas competencias, transmisión de ciertos conocimientos y enseñar a vivir en común, que es lo que está poniéndose en cuestión ahora, cada vez más, ¿no? La capacidad de vivir todos juntos en común. Ese me parece que todavía sigue siendo una función de la escuela, por supuesto la construcción de la ciudadanía, en un momento en el cual las democracias vuelven a estar en cierto riesgo, en una buena parte de los países occidentales. Me parece que todavía esas competencias por las cuales la escuela fue armado como dispositivo, siguen mostrándose como necesarias. Cuando hablábamos al principio de que los ministerios de educación de la región están preocupados cada vez más por la convivencia de los alumnos Totalmente. y demás, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad a la cual cada vez le resulta más difícil convivir o vivir juntos, ser tolerantes. Bueno, ahí de vuelta la escuela tiene, sobre todo la escuela primaria, tiene un rol más que importante en términos de socialización y construcción de ciertos niveles de convivencia y aprendizaje de los niños en términos de convivencia. Entonces, de vuelta algunas tareas que parecían ya resueltas vuelven a estar presentes en la sociedad, se reflejan en crisis en la escuela y la escuela tiene que afrontarlas como una tarea central, ¿no? Al margen de todas las otras que tienen que ver con el desarrollo que tienen en determinada sociedad, ¿no? En lo que hablábamos, sociedades desiguales, como las que tenemos, con enormes niveles de pobreza, de los cuales todo se hace cargo de la escuela, ¿no? Es decir, Sí, cuidar a los niños. la escuela tiene que cohesionar lo que está desperdigado en la sociedad, lo que está enfrentado y demás. No es poca tarea la de la escuela, y además lograr pegar eso en términos de cohesión social y sobre todo darle herramientas para que los niños puedan desarrollar todo su potencial y demás. Entonces es un cúmulo de desafíos socioeducativos el que tiene, que van más allá de lo que puede medir una evaluación externa sobre determinados aprendizajes, que por supuesto no la estoy negando en su importancia como Pero son herramienta, muy le estoy útiles. diciendo, tratando de ponerla en su lugar. Es simplemente una herramienta que mide algo de las cosas que la escuela hace. El resto de la vida escolar tiene que volver a ser reconducida, ¿no? Y ahí hay muchos temas de los cuales, Juan, estamos hablando y que tienen que ver con una sociedad que cuando pierde cierta capacidad de orden y se horizontaliza, también es cierto que es más difícil en términos del funcionamiento de la escuela. Aquella escuela vertical en términos de la autoridad hoy no existe como posibilidad. Entonces requiere ser repensada de cómo se construye un orden escolar sin el simple autoridad vertical, la cual conocíamos a principios del siglo XX y demás, ¿no?
volvimos al tema del liderazgo, que no es simplemente autoritarismo, sino es liderazgo pedagógico, que es capaz de que todo el mundo comparte un propósito, que todos los niños aprendan. Que los norteamericanos decían de que nadie se quede, que ni un niño quede atrás, ¿no? En la época de Bush me parece que era eso. Esta idea de que no haya chicos perdedores al comenzar la escuela, que es terrible el panorama ese. Pero, Andrés, yo te quería comentar, no sé si ves, ahora son Sí, las sí. 8, quería contarte que hay algunas preguntas que quedaron planteadas cuando hablábamos de quiénes tienen que dirigir, quiénes tienen que ser los docentes. Pruebas de selección deberían ser miradas, ¿no? Y que algunos concursen y aprueben no quiere decir que sean eficientes para el rol de conducción asignado. Esto es la calidad de los concursos también. No es simplemente un concurso vacío, tradicional, burocrático, que los hay. Hay entre las tesinas de la licenciatura de gestión aparecen concursos que fueron catastróficos en algunas escuelas porque no vieron el aspecto práctico, socioemocional del director que se encerraba luego en la dirección. Y en el concurso no había aparecido muy buena resolución bibliográfica, Claro, de ejercicio, pero claro. no. A ver, está claro que a veces se privilegia mucho la condición administrativa del director sobre el rol pedagógico, eso está claro, es un error. Yo te diría que el segundo problema que tenemos es la alta rotación que tenemos de directores. Los Y directores que vamos a tener. rotan por el sistema sin llegar a establecerse una cantidad X de años. No hay condiciones muchas veces para armar equipos. La relación con el propio cuerpo docente, ni hablemos en la escuela secundaria, donde los profesores saltan de un aula al otro todo el tiempo, no tienen tiempo, tienen cientos de alumnos, digamos, olvidémonos de eso. Pensemos en la primaria, que pareciera más fácil armar equipos y demás, ¿no? Ahí La institución también... está todavía más entera, menos rota. Sí, sí, pareciera ser más ordenada con respecto a la secundaria, ¿no? Por las condiciones que tiene. Pero cuando uno mira los resultados de los aprendizajes, se da cuenta que está un poco más ordenada y demás, ¿no? Con numerosos problemas, además, que le hemos ido cargando sin resolverlos en términos teóricos, digo, toda la política de integración, que es muy importante en términos de los niños. Lo cierto es que ha agregado a los docentes una suma de problemas que a veces no están capacitados, no tienen las condiciones, se miente mucho en el sentido de lo que son los maestros integradores y demás, no hay en todos lados. Hoy la verdad es que es un problema conducir una institución escolar en la cual convergen problemas sociales, problemas que tienen que ver con, digamos, psicológicos, de los chicos, de integración y además de aprendizaje, con pocas condiciones materiales, es enormemente difícil, ¿no? Si además no tenés un desarrollo profesional que te permita desarrollar tus competencias para liderar y demás, porque finalmente lo que también se ha mostrado en educación es que las competencias de liderazgo son competencias que se pueden enseñar, se pueden aprender y se pueden desarrollar. No es que es una cuestión mágica. No, hay muchos países que han volcado enormes recursos a lograr condiciones de liderazgo por parte de los directores para el desarrollo de determinados proyectos pedagógicos, ¿no? Y eso es un tema no menor, ¿no? Es fundamental. Y ahí cubre todo, porque el sistema vendría a ser esta idea de que cualquier parte mueve a las demás. El liderazgo inapropiado en una escuela mueve todos los casilleros, todas las aulas quedan desperdigadas, el buen docente queda dañado por un mal líder.
yo digo, mi hijo está con un buen docente, se salvó, a menos que ese docente no sea impulsado e incentivado por el director. Entonces, tal vez ese buen docente no lo sea tanto, que la diferencia ya no sea entre dos aulas, sino entre una escuela con un director que no entiende y otro director que sí entiende su propósito. Creo que nos va a hacer falta, digo, por el tema del concurso, que tenemos que aclarar el tema del liderazgo. Está claro que la idea de solo administrativa de la conducción es muy pobre y implica la conducción pedagógica y esta micropolítica. ¿Qué hacer con las nuevas tecnologías? Es un tema también técnico, pero técnico-político, porque no es vayan a comprarse un celular o repartimos las computadoras que recién llegaron y no sabemos cómo arreglarlas o se nos electrifican las aulas como en ciertas escuelas, aunque tenemos computadoras. Es decir, hay que tener una visión del sistema escuela también para poder aprovechar las nuevas tecnologías. Sin buen Sí, liderazgo, las tecnologías de poco sirven. claro, lo que pasa es que las nuevas tecnologías mostraron todavía más la Sí, desigualdad que hay en nuestra región, ¿no? Cuando vos pensás números que dicen que alrededor del 50% de los chicos, cuando se paralizó por el tema del COVID, el sistema educativo, no tuvieron acceso a ninguna forma de conexión con la escuela y demás, te das cuenta todavía de la desigualdad que hay y cómo estas tecnologías son fuente de mayores desigualdades, ¿no? Entonces, digo, nosotros en América Latina, además de los desafíos que nos plantea la nueva tecnología, cargamos con las viejas deudas en educación, bueno, en infraestructura, en conectividad, en acceso a todo esto. claro. Entonces, Electricidad, claro, electricidad y conectividad. sí, es como que se van acumulando condiciones para que la desigualdad se profundice, ¿no? Se profundice. Esto de las nuevas tecnologías está claro que va a recorrer un camino muy potente, primero en la educación universitaria, ya está sucediendo, en la educación terciaria también, en la formación profesional. Hoy es impresionante lo que está sucediendo, por ejemplo, en la formación profesional con plataformas globales en las cuales los jóvenes se incorporan, tienen tramos de formación específicos de 8 semanas, 12 semanas, y después salen con un título que da una plataforma que nadie conoce quién es, Claro, y eso les significa poder entrar al mercado de trabajo, ¿no? eso Yo conocí certifica, esto que era monopolio, que era la claro, hace un certificación del saber. tiempo hicimos un estudio en la OEI, que está además en nuestro sitio y demás, como todos los estudios, sobre todas esas plataformas, y yo seguí el caso particular de una que tiene 50.000 estudiantes a lo largo del mundo, pero digamos, te estoy hablando de estudiantes que están en Asia, en América Latina y en África, generalmente. Por supuesto, el lenguaje franco es el inglés, o Sí, sea sí. que hay un cierto elemento, digamos, que corta eso, y que básicamente los jóvenes se forman y tienen una tasa de contratación de cerca del 60%. Lo forman en una cosa muy específica que tiene que ver con la administración de la publicidad en el mundo digital, ¿no? Entonces lo toman las grandes empresas, Twitter, Facebook, Instagram y demás, y es impresionante, y eso está fuera de toda regulación, está fuera de toda estrategia de formación profesional, eso transcurre hoy, y Pero como esas hay un temporalmente, montón. ¿cuánto lleva eso? ¿Cuánto ¿Cómo? implica, decías, en tiempo, cuánto le lleva a un joven? Este era 12 semanas, 12 Bueno, semanas. claro, El Google tiene, no sé si es Microsoft, me parece, no Google. No estoy seguro ahora si es Google o Microsoft, pero me contaron tienen una plataforma también de formación propia
cuyo está especialmente desarrollado en México, que tiene 200.000 alumnos haciendo distintos tipos de cursos vinculados al mundo digital, con salida laboral en este momento. Vos decís, ¿pero qué es eso? Eso está fuera de todo. ¿Y quién da el título? ¿Quién certifica eso? Y Microsoft. Y hoy en día, para un joven, Bueno, eso es más grande que súper muchos valioso. países. Claro. Entonces hay una revolución en el mundo de la tecnología que está impactando ya la educación, y que en la educación básica también va a entrar. Nosotros, así como entró el celular en términos de la vida cotidiana de los jóvenes, y hoy ha formateado la forma en que se relacionan ellos, y a nosotros nos podrá gustar o no gustar la forma en que se ha construido la relación de ellos, eh, otros elementos tecnológicos también van a entrar. Entonces tenemos que prepararnos en el mundo escolar y tenemos que ver de qué forma esas herramientas potencian los aprendizajes de los jóvenes, ¿no? Sí, bien, allí, fíjate vos, mientras vos planteas esto y que te muestre, quiero pedir, yo lo quiero poner a disposición, si podemos después localizar en la OEI la actividad de ayer, que me decías que hubo un evento sobre el chat GPT o inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Bien. Fue, sí, fue todo el día, participaron distintos actores, fue muy interesante, sobre un estudio que preparó Axel Rivas, Ah, y, para la OEI y para Profuturo, que es una organización vinculada a Telefónica, pero sin ánimo de lucro, que tiene que ver con el estudio de todos estos temas, y que tiene un poco que ver con un estudio que marca, bueno, primero la percepción que tienen los actores del mundo educativo en América Latina sobre el avance de la inteligencia artificial, y después toda la discusión alrededor de cómo esto se incorpora al mundo educativo y demás. Andrés, yo veo allí que nos quedó una sola de los planteos, pero que muestra dónde está la aguja a veces, ¿no? Ahí tenemos a Mariana Canevaro, que está coordinando un proyecto de revinculación de alumnos para acompañar la educación obligatoria. Supongo que esto es un poco en qué le está pasando a los buenos proyectos, salir a buscar a los alumnos para que no se desescolaricen. Fíjate vos de lo que hablamos y lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí Juan hace, digamos, otro de los grandes fracasos de la Argentina, la reforma de la escuela media. Hace 30 años, y Sí, vos me acuerdo de acordás, escuela venimos para hablando jóvenes. de la reforma de la escuela media, y no quiero tomar los antecedentes de la década del 60 y el proyecto Sí, 13. claro, Voy claro. a tomar solamente los de la democracia en esta etapa. Es decir, hace 30 años que venimos hablando de cómo transformamos la escuela secundaria, la convertimos en una escuela para jóvenes, comprendemos que hace falta reducir la cantidad de materias, focalizarnos en determinados aprendizajes, cómo la hacemos que esté más vinculada a la propia realidad de los chicos, etcétera, etcétera, y hablamos y hablamos, y la A mucho verdad que peor. sí, o hacemos cosas puntuales, o nos parece que con algunas cosas puntuales, como modificar cuántas Enseñanza materias por se aprueban proyectos o a partir de no, y si tercero, hay te nota o entiendo. no hay nota, modificamos la dinámica de la escuela secundaria. Chicos que han cambiado, sobre todo a diferencia de la escuela primaria, tienen de 13 a 17 años, y que tienen ya un mundo social absolutamente diferente a través de las redes sociales, de su vinculación con el mundo, y la escuela ahí sí ha quedado como un artefacto antiguo que tiene que reestructurarse y demás, y que además ha cambiado en su composición social en estos 30 años, en una escuela que era de clase media, la escuela secundaria, y que hoy afortunadamente es una escuela masiva que incorpora sectores sociales
diversos y que tiene que dialogar con esos sectores sociales de forma diferente a lo que lo ha hecho históricamente en estos años. Así que, bueno, para Mariana, muchos éxitos, me alegro mucho del proyecto de revinculación, que Claro, básicamente es me imagino yo que tiene fundamental, que ver con ir a buscar los chicos y traerlos de vuelta a la con escuela sentido. secundaria. Sin duda es una de las tareas, uno de los desafíos mayores, yo te diría no solo de la Argentina, sino en América Latina. La capacidad de retención que tiene la escuela secundaria en América Latina es baja, salvo Chile, es baja. Tenemos una enorme capacidad de perder los chicos, la mitad de los chicos por lo menos, no terminan en tiempo y forma, y los perdemos, los recuperamos después en distintos modelos de aprendizaje de adultos, pero ya con otra calidad, sí, sin duda con otros problemas, ¿no? Y eso tiene que ver con el dispositivo de educación secundaria, y si hay algún lugar donde hay que pensar la vinculación con el mundo digital, es en la escuela media, sin duda, porque te hable perspectivas. Ahí nosotros estamos en la OEI en un proyecto en 6 países que tienen que ver con el desarrollo de los modelos híbridos en la escuela secundaria, tiene que ver con la posibilidad de incorporar, no de reemplazar la escuela, por supuesto, ni mucho menos, sino al contrario, abrir la oferta que puede tener una escuela para los jóvenes a partir de los modelos virtuales, ¿no? Y ahí se abren enormes posibilidades. En Argentina estamos desarrollando una prueba piloto en Entre Ríos, pero también Ajá. estamos desarrollando varios pilotos con el Banco Interamericano de Desarrollo en otros 5 países, te diría. Y bueno, yo creo que si en algún lugar podemos revincular a la escuela a través de la tecnología, es en la escuela secundaria y son los jóvenes, ¿no? Qué bien. Bueno, Los podemos justo volver a tocaste el tema traer, los podemos, positivo. claro, sí, sí. Son muy activos en el mundo digital, por supuesto. Bueno, veíamos al comienzo qué tiene que ver la tecnología con la cohesión social, cuando parece amenazarla la individualización tecnológica, la cohesión social, y acabas de plantear proyectos concretos en donde se va a usar la tecnología para recomponer la escolarización. Y claro, porque vos fíjate que en estos modelos híbridos, no hay alguien que lo puede pensar en una cosa loca, extrema, de creer que podés sacar la escuela, deja de No, existir y pasar todo a formas virtuales, es un disparate. Lo que sí podés hacer es, en términos, es afinar mucho los intereses de los chicos pasado cierto tiempo, ¿no? Entonces, por ahí vos no podés poner un profesor de astronomía en todas las escuelas, pero sí podés armar grupos que quieran hacer y con determinado currículum darle como créditos, que hagan astronomía, que sean de diferentes claro, escuelas, vía observación. híbrida, y abrir, digamos, enormes posibilidades, ensanchar las posibilidades de selección de los pibes. Eso requiere un modelo, por supuesto, de créditos, digamos así, y mucho más flexible al que tenemos, ¿no? Digamos. Entonces, ahí hay una conversación en la cual la tecnología te Excelente. nutre de mayores posibilidades de una Pero política sí, educativa, te nutre. muy buena mención de un ejemplo para no caer en la cosa tontamente conservadora e inútil. El mundo va a cambiar y si no queremos, nos va a ir mal. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido muy... Es como en la Argentina estamos en un termo a veces. Poder ventilar y mirar al horizonte está bueno. Hemos podido tener astronomía educativa, hemos podido mirar el mundo un ratito. Eh, Bueno, Muchísimas para mí ha gracias. sido un gusto conversar con vos, Juan, como siempre. Y nada, y además hablar, salir un poco a veces del agobio que te produce ciertas realidades y hablar de educación, hablar de las cosas que nos interesan, más allá de que estemos mejor o peor en Argentina y en No, América Latina, porque en general toda la región es una región que en estos tiempos está convulsionada. Y está bueno que en medio de las convulsiones no perdamos
de vista la urgencia, lo que se dice siempre, la urgencia no nos haga perder de vista lo importante, ¿no? Que es ir hacia el futuro. La capacidad de darle mejor educación a nuestros hijos y mayores posibilidades en un mundo que cada vez es más incierto en términos profesionales y en términos de desarrollo, tanto social como personal, ¿no? Muchas gracias a todos. Después, si me ayuda Cristina, vamos a mandar el link de la OEI con este material de ayer. Y igual queda grabado esta experiencia de Entre Ríos, me parece una promesa, ojalá que salga bien. Ya nos enteraremos de sus resultados si nos lo mandan. La próxima la hacemos para comentar los primeros resultados. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Genial. Vamos por lo positivo. Dale, Perdón, buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? ¿En qué lugar de Entre Ríos están trabajando con el proyecto? Te puedo averiguar y te puedo decir, okay. Pero es un proyecto que llevamos adelante con el BID, que creo que reúne 60 escuelas secundarias. Claro. ¿Vos sos de Entre Ríos? Yo soy de Entre Ríos, por eso sí. Pero estoy viviendo en Buenos Aires igualmente, pero tengo toda mi familia y mi escolaridad hecha en Entre Ríos. Ah, mirá. Te puedo averiguar y decir. De todas formas, bueno, no estoy pensando... es un trabajo en toda la provincia, a lo mejor, ¿no? Mira, si te interesa el tema en particular... le interesa mucho a Claudia el tema tecnológico. Sí, la tenemos si investigando. te interesa Claudia, ¿vos eras pariente del ministro o no? Porque Müller se llama el ministro, Martín. No, pero no soy pariente, no. No, pero tiene el mismo apellido tuyo, por eso me llamó la atención, Martín Müller. Está bien. No, mira, la referencia para conocer más el proyecto es Natalie Zabransky, que trabaja en la OI, en la oficina de Buenos Aires, bueno, y por supuesto el BID. Que lo lleva adelante, pero yo no lo sigo a nivel local, está bien. Conozco en términos generales, pero en la oficina de la OEI puedo encontrar. Lo lleva por nosotros y te puede contar bien en qué etapa está, dónde está funcionando y demás. Perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno. Me alegro que haber tenido esto. Te llevaste, Claudia, un dato potente. Andrés, te dejo, que ya te estás desconectando, te estás quedando en negro y bueno. No. Me estoy quedando en negro porque hablamos mucho de tecnología, pero tengo mal configurada mi computadora y algo pasa con la cámara. El pasado. Sí, el pasado se resiste. Entonces cada tanto se apaga. Pero es eso, soy yo, que todavía soy analógico tratando de convertirme en digital. Y bueno, también decía que somos todos, este artículo de Clarín de ayer, nos tiraba un baldazo de que éramos como una banda de analógicos que estaba molestando. Bueno, así que aquí estamos. Exactamente. Bueno, un abrazo muy grande. Que les vaya muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Cristina, también. Igualmente, que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la curso. Gracias.